Bueno, vamos, Dios mediante, a terminar capítulo 1 de Romanos. Entonces vamos a leer todo el contenido, del versículo 1 al 32. Romanos 1, del 1 al 32, dice así la palabra de Dios. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de que de alguna manera tenga al fin, por voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos une, que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amén.
Señor, una vez más, muchas gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos para estudiar tu palabra, para poder terminar, Señor, lo que nos dice Romanos capítulo 1. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque ella tiene poder, como veíamos en el Salmo 139. Gracias, Señor, porque tu palabra está a la altura de tu nombre. Señor, tu palabra cumple el propósito por el cual tú la diste. Señor, queremos que tu Espíritu Santo nos ayude a mí en exponer que lo que exponga sea tu palabra, y a mis hermanos, Señor, para que puedan comprender, iluminándolos, Señor, para que pueda ser el alimento espiritual que cada uno necesita. Pedimos, Señor, por los hermanos que por razones obvias, Señor, no han podido, o por otra razón no han podido llegar, que les bendiga, que los fortalezca y que puedan estar, Señor, también nutriéndose de tu palabra. En el precioso nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, habíamos estado considerando estos domingos atrás, debido a este párrafo que va desde el versículo 24 al 32, la esencia de la pecaminosidad humana, la expresión de la pecaminosidad humana, y hoy el alcance de la pecaminosidad humana. También hemos visto, considerado, debido al pasaje, que el apóstol Pablo nos muestra una progresión hacia la depravación. No es que la depravación no sea total, la depravación del ser humano es total, la Biblia lo declara así y nosotros lo creemos de todo corazón, pero es como cuando las personas en su diario vivir viven a espaldas de Dios, ya lo sabemos, porque en maldad hemos sido formados, nacemos pecadores, pero cada vez ese conocimiento que tenemos de Dios, que Dios nos reveló, cuando decidimos voluntariamente no atender, no hacer caso a lo que Dios ha determinado para nosotros, como bien dice el pasaje claramente Pablo, habiendo conocido a Dios, versículo 21, no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias. El ser humano ha tratado de crear su propia religión. Cuando el ser humano toma esa decisión, vemos esa progresión que dice Pablo acá. Por eso es que versículo 24 dice, por tanto Dios los entregó dice a la inmundicia. Después en versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En el versículo 28 dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, dice, Dios los entregó a una mente reprobada. Y está hablando el apóstol Pablo de la ira de Dios. Eso comienza él en versículo 18 diciendo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que tienen con injusticia la verdad. Y es esa justicia, esa ira de Dios de abandono. Por eso es como hemos visto hace unos domingos atrás, que Dios los entrega, Dios los abandona, Dios no administra su gracia, los abandona, los deja que sufran las consecuencias de su propio pecado, de su propio desvío. Como bien hemos leído acá, en uno de los últimos versículos, versículo 30, dice, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Muchas veces nosotros, a la hora de presentar el Evangelio, quizás hemos fallado en esto y nunca a nadie le hemos dicho, vos sos un aborrecedor de Dios. No necesariamente le tenemos que decir, pero sí lo tenemos que saber y de alguna forma u otra debemos mostrarle, porque esa es la intención del apóstol Pablo, de que sepa cuál es su realidad. Pero al Evangelio moderno de hoy, no he escuchado a nadie decir, ustedes todos son aborrecedores de Dios. Parece como que es muy chocante, pero es lo que la Biblia dice, es lo que la palabra del Señor dice. Entonces, con esto no significa que tenemos que ir, como decimos nosotros, con los tapones de punta e ir y predicar el Evangelio así, yo vengo acá a dar con todo. No, tenemos que, en primer lugar, por amor a Dios, para glorificar a Dios, debemos de obedecerle a Él. Por eso como hemos estudiado el libro de Eclesiastés, que el fin del discurso oído es este, dijo Salomón. Teme a Dios guardando sus mandamientos. Ese es el todo nuestro. Entonces, el primer y gran mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas. Es buscar
como dice Pablo, buscar su gloria, darle la gloria a Él, agradecerle a Él, reconocerle como Dios, no tener ídolos, que nosotros mismos no seamos nuestros propios, no nos convertamos en nuestros propios ídolos, ni personas ajenas a nosotros y cosas, o actividades. El punto es que, en primer lugar, a la hora de presentar el Evangelio debemos ser motivados para glorificar a Dios. Es como nos muestra el evangelista Mateo, tenemos una gran comisión, tenemos un deber delante de Dios, pero lo debo de hacer solamente por cumplir el deber, por el solo hecho de decir, bueno, si hago esto, ya cumplo con Dios. Según el apóstol Pablo, no es esa la motivación que debemos tener. La motivación debe de ser, como él comienza diciendo en el versículo 1. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Dice que había prometido desde antes por sus profetas, dice, en las Santas Escrituras. O sea, él estaba fascinado, como ya hemos estudiado, no vamos a entrar más en detalle, pero simplemente lo menciono para que podamos entender el concepto. El apóstol Pablo está fascinado por la encomienda que le ha dado Dios, y que es anunciar el Evangelio. O sea, las buenas nuevas, porque el mundo romano estaba muy acostumbrado a escuchar nuevas. Era un término muy usado, a escuchar buenas nuevas, pero no eran buenas nuevas de Dios, eran buenas nuevas de César. Entonces, dice Pablo, yo estoy fascinado, no sé cómo hacer para no perder el tiempo y anunciar el Evangelio de Dios. Pero es el Evangelio de Dios. Y la motivación que tenía Pablo era, obviamente, sorprendido por lo que Dios había hecho, pero en primer lugar, dando gloria a Dios. En segundo lugar, debe ser la motivación por amor a esa persona que está frente nuestro. Y obviamente, yo estoy cumpliendo la palabra de Dios, la ordenanza de Dios, la gran comisión, sí, pero tengo que examinar cuál es la verdadera motivación por la cual estoy haciendo, obedeciendo la palabra de Dios en ese momento. Porque si no, tristemente podemos caer en un legalismo de decir, bueno, Dios me pide que lleve a cabo la gran comisión y me pongo a evangelizar, pero con la motivación incorrecta, y por eso debo ser cuidadoso en que a la hora de evangelizar debo, obviamente, por amor a Dios, para glorificar a Dios, por amor a las personas, como estamos orando cada semana, cada día, por las personas que amamos y que aún no le conocen. O sea, sabemos claramente que por lo que la Biblia nos dice que la salvación es de Él. La salvación es de Jehová, es del Señor. Y Él es el que convierte el alma. A través de su palabra, a través de su espíritu, pero es Él. Nosotros simplemente somos instrumentos en sus manos. Y eso no nos debemos olvidar nunca. Y cuando tenemos claro eso y tenemos presente eso, vamos y nos acercamos con las buenas nuevas de salvación con otra actitud. Una actitud de temor a Dios, pero también de amor, a hablarle la verdad a quien tenemos enfrente. Pero con todo el amor mío, no, con todo el amor de Dios. Porque yo estoy fascinado, como Pablo, como hemos leído hoy hemos leído todos los versículos, ver el amor, la intensidad del amor que tenía Pablo hacia estos hermanos. Pero no solamente a los hermanos, sino también al mundo incrédulo. Pero ese amor no nacía del apóstol Pablo. Si sabemos, y ya conocemos un poco la historia del apóstol Pablo, no tuvo siempre ese amor hacia los hijos de Dios. Todo lo contrario. Era un perseguidor número uno de la iglesia, de los creyentes. Y los torturaba y consentían la muerte, y etcétera, etcétera. Bueno, entonces cuando Dios lo alcanza y lo convierte en un hijo de él, él es alcanzado y es, sorprendido por ese tremendo, infinito amor de Dios, por esa gracia, por esa misericordia. Y dice, y me ha sido encomendado esto, anunciar el Evangelio. Y quiero hacerlo. Y obviamente que lo hace de la mejor manera, la forma correcta. Y él nos deja, una enseñanza muy clara de cómo debemos hacerlo, para no caer en lo que tristemente hoy día vemos como el Evangelio barato, el adulterado, el Evangelio de la prosperidad, y bueno, y podemos dar un montón de adjetivos más. Pero queremos hacerlo nosotros de la forma que Dios quiere que lo hagamos, la forma que lo hace el apóstol, la forma que lo han hecho muchos creyentes. Y acá nos ha dejado cómo debemos hacerlo. Y a la hora de hacerlo, él hablando de esta progresión,
cada vez más horrible, porque no es otra cosa que nuestro pecado, nuestra raza tan afectada, arruinada por el pecado. Quiere que veamos el alcance de lo que es el pecado en la raza humana. Y debido a esto, a que nosotros como seres humanos, caídos, arruinados, manchados por el pecado, no aprobamos tener en cuenta a Dios, dice el pasaje, Dios nos ha entregado a una mente reprobada. La mente limpia es 100%, la mente impía es 100% depravada. No es un 80, un 90 o 99,9, no, es 100%. Por eso, como mencionaba hace un momento, cuando la Biblia habla de depravación total, es depravación total, es un 100%. Y tenemos una disposición permanente de nosotros ser nuestros propios dioses, de no darle la gloria a Dios, obviamente de darle la espalda, y como dice la Escritura, estamos con una mente predeterminada a pecar. Queremos pecar y disfrutamos el pecar. Aquí en el mismo libro de Romanos, unos capítulos más adelante, capítulo 6, fíjense que dice versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Claramente la Biblia nos muestra que somos esclavos del pecado. Estamos sujetos al pecado. Y lo único que hacemos es pecar. Aun cuando quisiéramos no hacerlo, no podemos hacer otra cosa que pecar. Versículo 17 también, no lo leí. Pero dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado. No podíamos hacer otra cosa que pecar, obviamente, por la esclavitud misma, pero gracias a Dios. Y eso es lo que hace Dios. Ese nuevo nacimiento que nos concede. Y versículo 20, fíjese, de Romanos 6, dice, porque cuando eres esclavos del pecado, eres libres acerca de la justicia. Porque cuando eres esclavos del pecado, eres libres acerca de la justicia. Claramente, la palabra de Dios nos dice que nacemos en maldad, en pecado, y somos esclavos de Él. Y alguien que lea Efesios 2.5, por favor. Efesios 2.5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Muchas gracias. Y Gálatas 5.1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿De qué esclavitud? De pecado. El término mente reprobada, que usa acá el apóstol Pablo, es una cosa que no resiste la prueba. Por eso usa este término. Y también este término era usado para los metales que eran refinados y que por lo tanto no soportaban dicha prueba. Entonces estos metales eran rechazados, eran descartados por la sola razón que se tornaban un metal inútil. Carecía totalmente de todo valor que podía llegar a tener. Por eso Pablo dice acá, como hemos leído, versículo 28, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó una mente reprobada, una mente inútil, no sirve, está para descartarlo, no tiene valor. En relación a Dios, la mente que lo rechaza se convierte en una mente descartada, totalmente inservible. Con respecto a los incrédulos,
Jeremías escribe allí en su libro, Jeremías 6:20. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Jeremías 6:30, perdón, no, me equivoqué. Jeremías 6:30, no 6:20. Plata desechada lo llamarán porque Jehová, palabra de Jehová que vino Jeremías diciendo, ponte en la puerta de la causa de Jehová, y proclama así la palabra, y di oír palabra de Jehová, todo Judá, lo que entréis por esta puerta para adorar a Jehová. Gracias. Solamente repetime el 30, Jeremías 6:30, nada más. Plata desechada lo llamarán porque Jehová lo desechó. Muchas gracias. Así es, esa es la idea, el concepto de la mente reprobada. Dios lo desecha. Dios no lo aprueba, no pasó la prueba. Y dice acá claramente, dice, plata desechada lo llamarán, porque Jehová lo desechó. La mente que no reconoce la dignidad y el valor de Dios no solo termina perdiendo todo su valor, sino también merece la justa ira de Dios. Y eso es lo que Pablo trata de explicarnos y de enseñarnos a través de Romanos 1. Los que poseen mente reprobada dicen a Dios, vamos a Job 21, 14, 15. Job 21, 14 al 15. ¿Alguien lo tiene? ¿Lo quiere leer? Job 21, 14 al 15. Dicen a Dios, apártate de nosotras, no deseamos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos y qué ganaríamos por rogarle? Estas son las personas que no quieren tener en cuenta a Dios y tienen su mente reprobada. Esto es lo que dice. Apártate de nosotros, Dios. No queremos saber nada contigo. No queremos conocer nada de tu palabra. No nos importa. ¿Quién es el poderoso, el todopoderoso? ¿Quién es? ¿Quiere que lo sirvamos? ¿Que lo obedezcamos? Ese es el sentir, el pensamiento de los que tienen su mente reprobada, según acá el apóstol Pablo. En el versículo 22 de Romanos 1, hemos leído, profesando ser sabios hicieron eso, y esa es la idea, el concepto. O sea, ellos dicen ser sabios, inteligentes, que de hecho ya hemos aclarado que la necesidad no tiene que ver nada con su capacidad intelectual. La necesidad tiene que ver, según Dios, con que no le tengan en cuenta de él. Eso, o sea, nunca van a llegar a ser una persona sabia. Un hombre sabio, una mujer sabia, un joven sabio, una jovencita sabia, jamás. Porque su necio corazón fue entenebrecido, según el versículo 21. Porque se envanecieron en sus propios razonamientos. Porque no glorificaron a Dios. Porque no le dieron gracias. No importa qué tan inteligente puedas ser, no importa cuánto estudio puedas tener, Dios dice que estas personas son necias. Son necias. Fíjense que dice Proverbios 1, 7 y 29. Proverbios capítulo 1, 7 y 29. Capítulo 1, versículo 7 y versículo 29. ¿Sí? Lo puede leer, ¿eh? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Bueno, claramente, una vez más, la Escritura
de forma determinada, dice que el comienzo, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Y cuál es una de las características evidentes de los insensatos, de los necios? ¿Qué hacen? Desprecian la sabiduría y la enseñanza. Es algo natural del necio. Y dice después del versículo 29, dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría, no escogieron el temor de Jehová, el temor de Dios. No solo los gentiles eran necios, sino también el pueblo escogido por Dios. Los mismos judíos eran necios, fueron necios. Y cada vez que rechazaron, desobedecieron los mandatos de Dios, se convirtieron en necios. Vamos a volver a Jeremías 4. (4:22). ¿Algún otro hermano o hermana que quiera leerlo? Porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Muchas gracias. Y debe capítulo 9 de Jeremías, 4 al 6. Guárdese cada uno de su compañero y ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia, y todo compañero anda calumniado. Y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla de verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentiras, se ocupan de actuar perversamente. Su morada está en medio del engaño. Por muy engañadores no quisieron conocerme, dice Jehová. Muchas gracias. O sea, no solamente hablamos de los gentiles, de los que no tenían el conocimiento que los judíos sí tenían. Tanto unos como otros, dice Dios, son necios por no querer atender a mi consejo, por no escuchar mi palabra, por no querer obedecer a mis mandatos. Son necios. Cada vez que rechazamos la palabra de Dios, nosotros nos convertimos en necios. Aún nosotros, por eso quería mencionar esto también como un autoexamen. Cada vez que nosotros nos resistimos a obedecer la palabra de Dios, actuamos neciamente. El temor de Dios no está en nosotros. Por ende, no le obedecemos. Nos falta temor de Dios. Todos los que rechazan a Dios verdadero son completamente vulnerables al Dios de este siglo. Quien cegó el entendimiento de los incrédulos, dice la Escritura. Alguien puede leer 2 Corintios 4:4. 2 Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Muchas gracias. Todos los que rechazan al Dios verdadero, todos los que no tienen temor de Dios, no le obedecen a Dios, todos aquellos que son aborrecedores de Dios, están a expensas y viven conforme al Dios de este siglo, este Dios con minúscula, que cegó el entendimiento de los incrédulos. Todos por igual, sin excepción alguna. Seguimos con la lista de pecados que menciona aquí el apóstol Pablo, del versículo 29 al 31. Esta lista que procede Pablo a mencionar, que hemos dado lectura, representa la cantidad de vicios con que los hombres por naturaleza están colmados. Por eso dice el versículo 29. Están repletos. Usa la palabra acá, atestados. Están llenos. Están abarrotados. Están repletos. Están henchidos. Están colmados. Están completos. Están saturados, cargados, hartos, saciados. Expresiones tales como de bote en bote, hasta los topes, hasta arriba o hasta la coronilla. Eso es lo que significa este término, atestado.
estando atestado de toda injusticia, y comienza a enumerar: injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Toda injusticia, maldad, perversidad. Y comienza con estos términos y él quiere enumerarlos uno por uno, pero comienza con toda injusticia. En otra traducción dice fornicación, luego dice perversidad, pero es como que usara sinónimos para abarcar completamente toda la lista, que después sí él lo sigue enumerando. El término griego para desleales significa literalmente romper un pacto. Romper un pacto. Quizás el resto de los que encontramos en esta lista son bastante claros, bastante evidentes. También otro que está en la lista es sin afecto natural y se refiere específicamente a las relaciones familiares antinaturales. Como por ejemplo, puede ser el caso de un padre que abandone a su hijo y un hijo ya adulto que abandone a sus padres. Esto es lo que se estaría refiriendo el apóstol a sin afecto natural. Reiterando el hecho de que los impíos rebeldes no tienen excusa, Pablo declara que ellos por el solo hecho de haber entendido el juicio de Dios, decidieron voluntariamente no darle gloria, no honrarle. Cambiaron la verdad por la mentira. Y dice Pablo, al final del versículo, o principio del versículo 32, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Ellos han entendido el juicio de Dios, pero decidieron rechazarlo, decidieron continuar de espaldas a Dios, no honrarle, no temerle, no glorificarlo, no darle gracias. Sabemos, como hemos dado lectura y hemos estudiado, que el apóstol Pablo ha establecido el hecho de que desde la creación del mundo Dios se ha dado a conocer a todo ser humano. Desde la creación del mundo Él se ha dado a conocer a todo ser humano. Y eso lo hemos visto con detenimiento desde el versículo 19 al 21. Las personas no reconocen a Dios porque no quieren. Y eso es importante que podamos entender ese concepto. Porque es el concepto que el apóstol Pablo está tratando de expresar a través de estos versículos. Las personas no reconocen a Dios porque no quieren reconocerle como Dios. Y obviamente rendirle culto, rendirle adoración. Es un acto de su propia voluntad, de cada ser humano, de cada impío, de cada inconverso, que como leímos en el versículo 18, detienen con injusticia la verdad. No quieren reconocer a Dios. Es un acto de su voluntad. No es por ignorancia que no conocen a Dios. Ese concepto debemos tener bien claro, porque cuando presentamos el Evangelio debemos estar conscientes de lo que la Biblia nos dice. Que esa persona que tenemos enfrente, a quien amamos con el amor de Dios, saber nosotros ya que esa persona ya conoce algo de Dios, pero hasta el momento ha decidido no tener en cuenta a Dios, no darle gloria a Dios, no obedecerle a Dios. Jesús, allí en Juan 3, 19 al 20, dice que esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. La luz vino al mundo. Toda persona conoce de Dios, que Dios existe, que de su eterno poder. Por eso Jesús dice, la luz vino al mundo. Esta es la condenación. La luz vino al mundo. Y los hombres, ¿qué hicieron? Amaron, acto de la voluntad,
más las tinieblas que la luz. Y da el por qué, porque sus obras son malas. Amaron más sus obras son malas, amaron más sus obras, no quisieron abandonar sus obras, dejaron la luz de un lado, le dieron la espalda y continúan así. Acá en capítulo 2 de Romanos, unos versículos más adelante, como el 14, nos dice la Escritura: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Está hablando justamente de los gentiles, dice, porque cuando los gentiles que no tienen la ley, ¿a qué se está refiriendo? Al conocimiento ese que Dios puso en cada ser humano. Por eso es que Pablo dice, no hay excusa, no busques excusa de no conocer a Dios. Lo que ocurre es que no nos conviene reconocer que Dios existe, porque nosotros sabemos, por ese conocimiento que ha puesto Dios en cada uno de nosotros, sabemos que nosotros no le glorificamos, sabemos que nosotros no le hemos obedecido, sabemos que nosotros no le hemos adorado, sabemos que nosotros hemos hecho lo malo ante sus ojos. Y sabemos nosotros que vamos a tener que dar cuenta, y esa es la realidad que no queremos enfrentar. Y esa es la realidad que muchas personas no quieren enfrentar. Nosotros sabemos, conocemos a Dios, pero por eso decidimos voluntariamente no reconocerle como Dios. Sino todo lo contrario. Y es lo que se manifiesta a lo largo, o que expone acá a lo largo el apóstol Pablo. Por eso es que decíamos una y otra vez esa progresión, digamos, de perversidad. Es producto de que ya somos depravados totalmente, pero vemos una progresión. Y el apóstol la muestra, para que podamos entender, o sea, a dónde llega el ser humano sin la gracia de Dios. Siendo, esto es lo que somos, por naturaleza. Algo horrible, algo espantoso, pero es lo que somos. En la mayoría de las sociedades del mundo, aún en aquellas que se consideran incivilizadas, la mayoría de los pecadores que Pablo incluye en la lista, de los pecados que incluye Pablo en la lista, son considerados como conductas erróneas, y muchos de ellos son tratados como delitos. Eso nos da prueba de lo que Pablo, en cierta forma, no necesitamos prueba, pero es como que ilustra, mejor dicho, lo que Pablo está diciendo acá. Ahora en los lugares más insólitos donde pensamos que, no sé, todavía están con las plumas, por decir una forma, que están incivilizados totalmente, que no ha llegado la civilización hasta ahí, aún la mayoría de estos pecados que acá menciona el apóstol Pablo son considerados como conductas erróneas, y muchos de ellos son tratados como delitos. ¿Eso por qué? Porque está en la mente, en el corazón del ser humano. Ya sabe que es lo que está bien, ya sabe lo que está mal. Al tocar fondo en el abismo absoluto de la pecaminosidad humana, esa maldad, esa depravación total, Pablo, cuando se refiere al alcance de la pecaminosidad humana, dice que son aquellas personas que practican activamente cada uno de estos pecados, o varios de estos pecados. Pero hay una particularidad que quiere señalar o enfatizar el apóstol, que no solamente lo practican, sino que también dice que se complacen con los que la practican. No solamente lo llevan a cabo, no solamente lo hacen todos los días, viven ese tipo de conducta todos los días, sino que dice que también se complacen con aquellos que hacen lo mismo, con aquellos que pecan deliberadamente. No solamente justifican su propia, dice Pablo, en otras palabras, no solamente justifican su propia práctica de pecado, sino que también alientan
sino también animan, sino también aplauden, demostrando su aprobación al pecar de las demás personas, o el pecado de las demás personas. No solamente ellos justifican su pecado, su vida pecaminosa, su estilo de vida pecaminoso, sino que también aprueban y se complacen con el pecado de los demás. Aplauden, animan a que así lo hagan, lo disfrutan. Esto es lo que Pablo dice como todo ser humano llega al punto máximo de su pecado. Bueno, el ser humano llega a lo máximo. Bueno, es una forma de demostrarlo así, de comunicarlo así. No solamente se justifica, no solamente lo hace, no solamente lo disfruta cuando lo está haciendo, sino que también tiene su aprobación y se complace con lo que hacen lo mismo. Ese es lo que se refiere el apóstol con el alcance. ¿Hasta dónde es capaz el hombre de llegar con su pecado? El límite, no hay límites. Muchas personas hacen un despliegue público de sus perversiones, de sus pecados. Y una sociedad que defienda abiertamente prácticas de pecado, tales como la promiscuidad sexual, el homosexualismo, la pedofilia, etcétera, etcétera, ha descendido al nivel más profundo de corrupción. Eso es lo que el apóstol quiere decir. Por eso que una y otra vez, él en este párrafo de versículos del capítulo 1, dice: Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Dios los entregó a inmundicia. Dios los entregó a una mente reprobada. Dios los entregó, Dios los entregó, Dios los entregó. El ser humano ha descendido a nivel más profundo de su corrupción, por favor. Lamentablemente muchas de las sociedades más avanzadas de nuestro tiempo se encuentran en esta categoría. Tristemente, lamentablemente. Esta práctica de pecados están en contradicción absoluta, directa, a la voluntad revelada de Dios. Son totalmente opuestas a su carácter, infinitamente santo. Pero las sociedades de hoy día piensan que es un gran avance. Aplaudir, comentar, aceptar todas estas prácticas de pecados. Leíamos hace unos domingos atrás, Salmo 7:11, donde Dios nos dice claramente que Él está airado contra el impío todos los días. Salmo 7:11 dice: Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Cuando le estudiábamos esto un poquito más en profundidad, veíamos que acá en su idioma original trata de poner un énfasis como si estuviera con la espuma en la boca. Algo muy, cuando estás muy enojado, cuando un animal está muy enojado, que larga, crea una gran cantidad de espuma en su boca. Bueno, esa es la idea. Dios no tiene, primero principal, no es como nosotros, pero es para que nosotros podamos entender. Como si Dios estuviera tan airado, tan enojado, pero es debido a su carácter. Él no tolera el pecado. Y por eso es que en la Biblia claramente hemos estudiado por muchos domingos que la ira de Dios se revela de esta forma. Y Él está enojado contra nuestro pecado todos los días. Contra nosotros, porque nosotros somos los transgresores. Si pudiéramos separar el pecado de nosotros, al infierno iría el pecado, no nosotros. Por eso es que dice acá el salmista: Dios está airado todos los días contra el impío por su pecado. Nahum 1:3,
¿qué nos dice? Que el Señor es muy limpio de ojos para ver el mal. Acá en Romanos, conocemos muy bien, el 3:23, por cuanto todos pecaron, todos, absolutamente todos, y están destituidos de la gloria de Dios. Si vemos un poquito más adelante, capítulo 6, versículo 23, nos dice que porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es la retribución del pecado? La muerte. La muerte. Hebreos 9:27 nos dice que Dios ha establecido para toda la raza humana que muera una sola vez, y después de esto dice el juicio. No termina obviamente con la muerte física. Hay algo que después nos espera, nos aguarda, que aguarda a todo ser humano. Y si no hemos arreglado nuestras cuentas con Dios, nos espera el juicio. Ningún ser humano puede funcionar correctamente cuando ha decidido vivir a espalda de Dios. Absolutamente ningún ser humano. No depende si es famoso o no es famoso, si es un alto nivel intelectual, si tiene muchos estudios, no interesa. Todo ser humano delante de Dios está en la misma condición. Y si ha decidido darle la espalda a Dios, voluntariamente, porque como veíamos hoy, por eso es que nadie tiene excusa, porque no queremos, por naturaleza, no queremos dar gloria a Dios, no queremos sujetarnos a Él, no queremos. Queremos vivir nuestra propia vida como si la vida fuera nuestra, ni siquiera eso, pero pensamos, estamos engañados por nuestro corazón pecador, de que queremos vivir la vida como nosotros se nos da la gana. Cuán equivocados, cuán engañados estamos. Pero eso es lo que deseamos. Cuando cualquier ser humano que vive de esa forma no puede funcionar nunca jamás correctamente. Porque por la sola razón de que ha decidido vivir a espalda de Dios. Aborreciendo a Dios, como leíamos en el versículo 30. Buscando nuestra propia gloria, viviendo en una constante o continua desobediencia a Dios, sin tener en cuenta a Dios, sin amar a Dios, sin obedecer a Dios, sin tener ningún tipo de arrepentimiento por todos nuestros pecados, por todas nuestras malas obras. Al contrario, amamos esas malas obras, por lo tanto rechazamos la luz y vamos tras las tinieblas. Amando las tinieblas. Y lo que dice el apóstol Pablo, y con esto concluyo, veamos aquí, versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Son dignos de muerte. Quienes practican tales cosas son dignos de muerte. Dios lo dice a través del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Son dignos de muerte. Su único destino es la muerte segunda, la muerte eterna. Y terminamos leyendo Apocalipsis 20. Justamente habla de eso, de lo que es la muerte segunda, la muerte eterna. Apocalipsis 20, del 11 al 15, dice así la palabra de Dios. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Claramente, la Escritura dice cuál es el lugar o cuál es la muerte
a la cual muchas veces encontramos en la Biblia, que dice el lago de fuego, al lago de fuego. Y esta es la muerte segunda. Por lo que mencionaba de Hebreos 9:27, que ha establecido que los hombres mueran una sola vez, una primera vez sería, y después de esto el juicio. Y habla de muerte segunda, y habla de muerte eterna, y habla del lago de fuego que nunca se apagará. Entonces, muerte física es un cierto límite, pero hay algo que no va a morir nunca, que es nuestra alma, que es el alma de las personas. Todo producto de nuestro pecado. Producto de que en ningún momento quisimos arreglar nuestras cuentas con Dios. Y Dios está airado contra nosotros todos los días. Y como dice también en el mismo capítulo 20, o 21, mejor dicho, sí, 21, pero los cobardes, 21:8, incrédulos, abominables, los homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que también dice que es la muerte segunda. Es la palabra de Dios, no es nuestra palabra, porque si fuera nuestra palabra sería quizás digna de respeto, pero no más quedaría en palabras de hombres, en palabras de personas, palabras de mujeres, palabras de seres humanos. Pero esta es la palabra de Dios, lo que Dios ha determinado, y lo que Dios determina se cumple. Por eso es que dice que el profeta Isaías que cuando Él dio a su palabra no vuelve a Él vacía. Cumple su propósito por el cual la dio. Y así vemos a lo largo de toda la Biblia que lo que dijo se cumplió. Él habló y existió. El poder infinito de su palabra. Y eso todo ser humano lo conocemos, por eso habla acá en el versículo 19, porque de Dios se conoce, dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen cosas. Que Dios bendiga su palabra y que nos ayude a proceder correctamente a presentar el Evangelio, a que lo hagamos bíblicamente, pero nunca nos olvidemos que en primer lugar debemos hacerlo para glorificar a Dios, y por ende, por el amor con que hemos sido alcanzados, nosotros queremos usar y administrar ese amor en comunicarle fielmente la palabra de Dios, pero hablándole toda la verdad de Dios, pero con el amor, porque muchas veces hablamos la verdad, pero nos olvidamos de administrar el amor. Y Dios usó todo para nosotros, usó su verdad y usó su amor. Entonces nosotros hagamos, imitemos, llevemos a cabo ese procedimiento que Dios ha establecido para honrarlo, no para otra cosa, para honrarlo. Porque somos de Él. Él nos ha comprado, como hemos cantado una y otra vez, con el precio de su sangre. Y algo que ni vos, ni yo, ni nadie podría alcanzar. Nadie, absolutamente. Muchas veces he pensado y lo he mencionado que por momentos corren por mi mente personas que tienen mucho dinero, muchísimo, que son los multimillonarios de esta tierra, de estos tiempos. Y me pongo a pensar esto, ni aún ellos, con todo ese caudal de dinero tremendo, que no sé si ellos son conscientes de la cantidad de dinero que tienen, pueden comprar su salvación. Y nosotros, de pura gracia, lo tenemos. Y como nos dice la Biblia una y otra vez, tampoco es para que nosotros nos vanagloriemos, porque nada tenemos, o sea, si tenemos en Cristo todo. Y por eso es que Él merece toda la honra y toda la gloria y toda la gratitud siempre a Él, no a nosotros. Oremos. Amado Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, y Señor, que todo lo que por tu gracia y misericordia hemos aprendido de Romanos 1, podamos aplicarlo a nuestra vida, podamos hacerlo, Señor, de la forma que tú nos has dejado tan claramente. Señor, en primer lugar, buscando glorificar tu nombre a la hora de presentar tu evangelio, comunicar las buenas nuevas de salvación, pero también, Señor, amando a las personas que tenemos delante, para que también tú los puedas, en tu gracia y misericordia, salvarlos, porque no depende de nosotros salvarlos, pero sí de nosotros tú quisiste que dependiera la exposición de tu palabra, la exposición de estas buenas nuevas.
Pero ¿cómo podrán entender las buenas nuevas si no partimos, como dice tu palabra en Romanos 1, hablándoles de su condición real, Señor, de su situación depravada totalmente? Señor, pedimos, Señor, de tu gracia, pedimos de tu sabiduría. Sabemos que el principio de la sabiduría es el temor a ti, y obedecerte, el amarte, Señor, con el amor con que tú nos has amado. Pedimos, Señor, que bendigas a los hermanos, pedimos, Señor, que bendigas como oramos hoy, a los que quedaron en casa. Pedimos, Señor, que nos bendigan el resto de este culto. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.